Amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Qué gozo estar en la casa del Señor. Más bonito es estar en la casa del Señor. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, adorando y alabando el buen nombre de Dios. Gracias a Dios por este lugar, porque aquí se reúnen los santos, porque de aquí alabamos a Dios, porque compartimos, pasamos un ratito juntos, porque aquí disfrutamos de la gloriosa palabra de Dios. Y qué lindo es leer allá Romanos 10:17, donde dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que nos reunimos para un gran motivo, y es que el Señor nos enseña su palabra. En esta noche quiero recordar, ligeros avisitos: estemos orando por las sociedades, por los cultos y por nuestra iglesia, y estemos respaldando esa oración. Como dice el Salmo 27:4. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué significa? Esto he pedido al Señor. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y inquirir de su santo reino. Pero la oración debe ser respaldada por la disposición y la acción del creyente. Cuando decimos que oremos por la sociedad, los cultos de la iglesia, no es para que los demás estén, es para que todos estemos juntos, compartamos. Amén. Incluido el que ora. Bien, hermanos, también recordar a los delegados la asamblea de la asociación. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar fijando el día de la asamblea, el día de la elección. También quiero recordar algo que hemos venido dando un poquito de largas, y es que este mes es mes de aniversario. El último domingo del mes ha sido el domingo que hemos escogido para celebrar nuestros aniversarios. Me preguntaba desde Palmar Norte mi hijo: ¿y cuántos años cumple? Bueno, de acuerdo a la fecha que nosotros veníamos siguiendo, eran 75 años, hasta que llegaron dos hermanitas que vivían aquí al lado. Antes de que este lugar fuera un templo, esto era otra cosa. Entienden, aquella historia era como una verdulería o algo así, y se alquiló ese departamento para reuniones. Entonces estas viejitas pasaban de los 90 años, no recuerdo propiamente cuántos, 92, 93, por ahí andaban las hermanas. Y entonces decían que desde los 7 años ellas asistían aquí. Y entonces me llamó la atención que Dios las trajera, la única vez que las vimos, y estuvieron por acá. No le dimos seguimiento para obtener mejor información respecto a eso, pero andamos entre los 75 y los 85, que de acuerdo al testimonio de ellas estaríamos celebrando no 85 y no 86 años. La dejamos por ahí, pero el asunto es que el último domingo de agosto, si Dios lo permite, será aniversario. ¿Qué diferencia habrá? Y aquí quiero aprovechar para los talentosos, que aprovechemos ese día, y es que a partir de las 2 de la tarde, desde luego a las 2 hay que empezar bien, con un cafecito, a las 2 de la tarde con un cafecito. Y a partir de las 3 entraríamos en una actividad pública donde tendríamos especiales, y aquí es donde apelo a los talentos. Allá dice una lectura bíblica que tuvimos: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. Así es que esos talentos para los especiales los esperamos el último domingo de agosto. Esperamos oír testimonios
no contando historias, sino lo que ha sido su experiencia en la iglesia, cuando Dios le trajo, ha crecido, ha aprendido, que hablemos de esas cosas para edificación los unos de los otros. Y terminaríamos la actividad con el mensaje de las 5 y allí cerraríamos eso para recordar el aniversario, el último domingo del mes. Entre tanto estemos orando por eso, hermanos, y a lo que vinimos, abrimos como texto base San Lucas capítulo 21 y leímos del verso 29 en adelante, porque a partir de allí el Señor empieza a despertar el interés de los creyentes a mirar, a estar a la expectativa de cuándo empezarían a suceder cosas, para que entendamos que el fin se acerca. De manera que allí San Lucas 21, verso 29, al final, una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor. Nuestro tema: avance del plan de Dios, avance del plan final de Dios. Dice así la palabra. También le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y en la noche saliendo estaba en un monte que se llama Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor nos añada bendición con su palabra. Amado Padre, Señor y Dios nuestro, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos en el bendito, santo y glorioso nombre de Jesucristo. Venimos a ti, oh Dios, no confiados en nosotros, sino en la perfecta y suficiente obra de Cristo. Y es en su nombre, oh Dios, que nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos y reconocemos y confesamos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Eres el soberano, el todopoderoso y la parte más hermosa, nuestro Dios, nuestro Padre, y nos gozamos en tu presencia. En esta noche, mi Dios, Señor Dios amado, te pedimos bendición para cada uno de los presentes. Nos bendigas, Señor, sobre todas las cosas en la vida espiritual, ayudándonos e interesándonos, Señor, por la relación contigo, inquietando nuestros corazones hacia una vida ferviente de oración, hacia una vida con tu palabra, pues no hay más verdad para los santos que lo que expresan las sagradas escrituras. Entendemos, es la única norma y regla de fe para nuestra vida, y es la información perfecta y final de las cosas que vendrán. Rogamos, Padre amado, que nos des la mansedumbre, la humildad y la mejor actitud ante la voz de tu palabra, que esa palabra, Señor, tú la pongas
en nuestro corazón para andar alertas, precavidos, con la mirada puesta en la gloriosa venida de Cristo. En esta noche, Señor Dios amado, rogamos nos tomes bajo la dirección de tu Santo Espíritu, de una forma especial a tu siervo, que solo es un instrumento que se goza en servirte. Te alabamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. De la base del plan final de Dios. A través de la historia, Dios previó un plan a raíz de la caída y el de antes de la caída, porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. Así es que Dios, en su omnisciencia, sabía las cosas que vendrían y cómo las resolvería. Donde Cristo es el medio, de acuerdo a los estudios que llamamos el domingo, el medio por el cual Dios ha decidido reunir todas las cosas y poner orden en la historia humana. Y ese plan ha avanzado más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso el texto invita a poner atención a las cosas que están sucediendo. Y hay cositas allí muy interesantes en los versos 29 a 33, donde dice la palabra del Señor. También le digo una parábola, mirad la higuera. Y cuando estudiamos la Biblia sobre la figura de la higuera, es la figura que Dios usa para ilustrar al pueblo de Israel. No tiene otro interés el Señor de hablar de higueras. Es una de las plantas de la producción nacional hebrea y es la figura que usa para representar a Israel. Y entonces él dice: mirad la higuera. ¿Cuál es la idea? Ponen atención a lo que sucede con Israel. Y veamos cuánto ha avanzado el desarrollo del tiempo, que casi pasaron 2000 años para que nosotros pudiéramos ver o prestar atención a ese verso 29, porque no fue sino hasta 1948 ¿sí?, que Dios establece a Israel nuevamente como nación. Por más de 1900 años ellos estuvieron esparcidos por todas las naciones. Allá en el capítulo 19 el Señor Jesucristo expresa la tristeza, el dolor que él sentía respecto a Israel. Y dice el verso 41, capítulo 19, por las cosas que vendrían sobre Israel. Dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué pasó? Al verla lloró. Eso dice la palabra. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo? Lloró. Y dice la palabra diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a vuestros ojos. Ellos no estaban entendiendo quién era Él, el propósito de su venida. Estaban enceguecidos, estaban listos para rechazar a Jesucristo. Y entonces el Señor, ¿por qué lloró? Pues ellos se preparaban para la Pascua. ¿Y qué celebraba la Pascua? El sacrificio del Cordero. Cristo, de acuerdo a Juan 1:29, era el Cordero de Dios, el que Dios había propuesto para el sacrificio. Y estaba llegando el momento y ellos no le estaban reconociendo.
pero iba a seguir la fiesta religiosa, la algarabía de las tradiciones hebreas, pero estaban ignorando al Hijo de Dios. Y el Señor sabía perfectamente que ese rechazamiento implicaría para ellos un gran costo terrible. Y dice la palabra del Señor, versos 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y el Señor está viendo antes que sucediera lo que vendría sobre Israel. No solo estaban rechazando la salvación de Dios, sino que estaban profetizándole allí una experiencia cruda que se daría en el año 70 después de Cristo. En el año 70, el general Tito, capitaneando los ejércitos romanos, invadió Jerusalén y la destruyeron hasta el extremo. La saquearon, el templo lo saquearon, piedra por piedra, decía el Señor, buscando las riquezas y el oro en que estaban hechos especialmente el templo, porque era una joya, era una belleza, y la saquearon hasta el extremo. Eso no solo consta en la Biblia, como dato que enseña la Biblia, sino también los estudiosos de historia se dan cuenta de que Jerusalén fue invadida por el general Tito en el año 70 después de Cristo, y que el pueblo de Israel a partir de esa fecha fue esparcido por todas las naciones, y fueron el oprobio de todas las naciones, y fueron asediados y maltratados por 1900 años sin nación, hasta el tiempo establecido por Dios. Le dejo una tarea, ponga allí tarea para leer en casa como complemento de lo que estamos diciendo, y él le hace el renacimiento de Israel en el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel habla de cómo Dios volvería a la vida a Israel, porque estaba esparcido por las naciones, ellos no tenían vida. Pues ¿cómo podrían tener vida si no tenían nación, lugar donde ellos pudieran formarse y crearse y formar o tener su propio estado? Y no fue sino hasta 1948 que vuelve a suceder eso. Dice la palabra del Señor, nacerá una nación en un día. Y es que justamente en un día nació la nación de Israel, en ese año, el año 1948. Y dice la palabra del Señor en nuestro texto, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué cosa? No conociste el tiempo de tu visitación. De manera que allí el Señor expresa el dolor, la tristeza, la experiencia que vivían ellos. Esto le dolió y dice la palabra, el Señor lloró por lo que vendría sobre Israel. Y es que eso era solo el principio. La invasión del general Tito fue solo el principio de una terrible y espantosa historia que se agudizó bajo el gobierno de Hitler, donde este hombre se propuso exterminar a los judíos. Y allí hubo una confabulación, aunque parezca inaudito, con el Vaticano. Cuando estuvimos en el Museo del Holocausto, el Papa daría cualquier cosa porque quitaran la foto del Papa que intervino. Ahí estaba la foto del Papa. Y por eso no han reconocido hasta hoy a Israel como nación, porque no han podido negociar. Y la negociación consiste en que quiten esa foto y no los involucren. Pero aquí hubo una astucia, según la historia
se dice que ellos tomaron un poco de judíos para protegerlos, por si fracasaba la intención de Hitler, ellos fueran hallados protegiendo a los judíos, pero no era cierto. La idea del diablo era destruir a los hebreos. ¿Por qué el diablo ha querido destruir a los hebreos? Porque son el único testimonio de Dios en esta tierra, aparte de la iglesia. Porque fue a ellos que Dios les dio la Biblia. Porque es a través de ellos que vino el Mesías. Porque es a través de ellos, amados hermanos, que se forma también una iglesia. La iglesia nace en el hebreo Jesús de Nazaret. Y allí se forma la iglesia. El diablo ha odiado a través de los siglos al pueblo de Israel, como odia también la iglesia. Por eso el Señor dice: no soy del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por eso el mundo os aborrece, dice la palabra. Sin embargo, hay algo maravilloso, y es que nadie puede contra Dios. Y Dios escogió a Israel con promesas tan fuertes que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se cumplirían y se cumplirán, porque lo establecido por Dios se cumple. Crea el hombre o no lo crea, pelee el hombre contra la verdad o no pelee. Lo que Dios estableció se cumple y hasta hoy se ha cumplido, y en lo que toca a los hebreos se cumplirá. Y le tengo otra tarea: léase el capítulo 9 y capítulo 11 de Romanos. Puede leer 9, 10 y 11 de Romanos, de lo que Dios va a hacer sobre Israel. Dios habla de la restauración en el sentido de la salvación de Israel. Ahorita están en un paréntesis, pero cuando Cristo le lleve a la iglesia, el trato de Dios con Israel continuará. Pero ya empezó en 1948, cuando Dios empezó a recoger a Israel, a formar esta nación. Y hoy es una nación increíble, maravillosa, en todos los sentidos, inclusive en el sentido militar. Tienen los mejores soldados del mundo, la mejor tecnología. Gente que hace producir los desiertos, gente que exporta a Europa todos sus productos, todo lo que ellos producen. En la ciencia y la medicina están en primer lugar. De manera que Dios ha bendecido a esa nación. Aunque el diablo la haya querido destruir, Dios la ha protegido, porque Dios tiene un plan con ellos en base a la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios, las promesas de Dios son sí y amén. Lo que Dios dice se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. Así es que tanto lo que Dios ha prometido para los hebreos o para la iglesia se cumplirá. Nosotros esperamos el cumplimiento de la venida de Cristo. Amén. Esperamos ese glorioso día. Así es que la palabra del Señor llama ahí a considerar sobre la higuera, pero además todos los árboles, porque ha habido todo un movimiento. Cuando cae la URSS, cuando cae la Gran Checoslovaquia, y todo empieza a tomar un panorama diferente, una conformación de naciones diferentes, y todo eso habla de un panorama que debe prestar atención el creyente, no solo la higuera, sino los movimientos que van tomando las naciones entre sí, porque es parte del movimiento al que el Señor nos llama a prestar atención. Y el que da punto de partida para la observancia está siendo el establecimiento de la higuera, es decir, de Israel, en 1948. Preste atención. Muchas veces le digo a los hermanos: oiga las noticias, especialmente todo lo que tiene que ver con el sentido profético.
prestemos atención a noticias de Israel. Hay páginas que ayudan a esto, a profecía tocante a Israel también, o profecías de los últimos tiempos, pero busque principalmente doctrina bautista para que no le enreden la vida, ¿verdad? La palabra del Señor dice ahí también, le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, ¿sabéis qué cosa? Nosotros no esperamos el reino de Dios, esperamos la venida de Cristo. Así que las señales que se evidencian aquí es para el establecimiento del reino de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo. Y antes del establecimiento del reino de Jesucristo, 7 años antes de la iglesia, sí, 7 años antes se va a la iglesia. ¿Cuándo serán? No sé, pero esperamos su venida. Luego hay 7 años de gran tribulación y viene la segunda venida de Cristo para establecer el reino milenial. La palabra del Señor dice allí, verso 32, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchos se han conjeturado sobre la generación, y algunos decían una generación de 40 y había mucho énfasis en eso. Pero de acuerdo a la exposición de la profecía y de acuerdo al principio bíblico, una generación es de 70 años. Y en los más robustos, 80 años, dice la palabra. Así es que podemos concluir que una generación es de 80 años, a lo máximo es de 80 años. Y permítanme decir, Israel camina a esos 80 años desde 1948. ¿Qué tan cerca estamos de la venida de Cristo? ¿Qué tan cerca estamos de que este mundo entre en la gran tribulación? ¿Qué tan cerca estamos del reino de Dios? Tratemos de prestar atención, por favor, a estas cosas. Y dice el verso 33, subrayen ese versículo. Porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces da un consejito a la iglesia importantísimo y dice, mirad por vosotros mismos. Porque a veces el creyente, digamos, algunos creyentes no están en nada proféticamente, espiritualmente van por inercia. Hay muchos que no leen la Biblia. Hay creyentes que no son de oración, no son fieles en las cosas del Señor. Y entonces ese tipo de creyente no está en nada. Espero que aquí no haya ninguno, que todos los creyentes están sobre ruedas. Sí, pero hay creyentes que no están en nada, tristemente. Y al no estar en nada, tristemente se enredan en todo. Y entonces los intereses de ellos están en este mundo y en todas las cosas perecederas. Y dan cuenta a los placeres y muchas cosas. Porque quien no fortalece la vida espiritual, fortalece la vida carnal. Así es sencillo es. Y la Biblia dice en el verso 34, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería tiene que ver con la idea de tener y tener y tener, y poseer y poseer y poseer. Al glotón se le atribuye que vive para comer. De todo es comer, y ese hombre no la para. Se usa el término para la misma idea en el sentido de todo lo temporal, lo perecedero. Dice la palabra del Señor que será como en los días de Noé. Se harán en casamiento y se dedicarán a comer, a negociar,
Dice la palabra del Señor en nuestro texto: mirad que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez. Aquí no tiene que ver con borrachera, tiene que ver con embriagarse las cosas perecederas, de ser mareado en extremo por las cosas de este mundo y de los afanes de esta vida. Ahí concentra la idea. Y venga de repente sobre todos aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y da un consejo: verá pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, cumplimos esto diciendo: la iglesia está viviendo los últimos tiempos. ¿Lo crees? Estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso el Señor llama la atención. Atendamos qué está pasando en relación a Israel y todas las naciones. Prestemos atención a eso. Porque viene un movimiento allí de intereses. Naciones que están uniendo allí en el nuevo orden, en intereses comunes de el ala, digamos, comunista, o sea, el occidente. Todos están en las mismas postulaciones, aunque luchando por aparte del mismo objetivo común. Porque la idea de los unos es no ceder y los otros no ceder y tener la supremacía y tener la supremacía, pero están con el mismo pensamiento. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña que la iglesia está viviendo los últimos tiempos, que el tiempo de la iglesia está llegando a su fin, que el tiempo de la gracia está por terminarse. El tiempo de la gracia termina con el arrebatamiento. El tiempo de la gracia, conocido también como la iglesia, termina con la venida de Cristo por su iglesia. Y la Biblia nos enseña que hay algo que empieza a gestarse en esos últimos tiempos, y es la apostasía. Y la apostasía la vemos, nunca ha florecido tanto como en, ¿qué le pondría?, en los últimos 50 años. Los últimos 50 años. La apostasía ha tomado todas las formas, tamaños y colores, y ha tratado de proyectarse. Inclusive decía un día de esto como parte del emocionalismo. El emocionalismo pertenece a la apostasía. Si no es conforme a la Biblia, es apostasía. Y entonces decía un día de esto que se harían todos los milagreros. ¿Recuerdan? Dije eso. Porque hoy tendrían mucho trabajo con la pandemia. ¿Y a dónde están haciendo sus sanidades, sus campañas de sanidades? Desaparecieron de la palestra. Y también dejaron de hacerle bulla a la reina de los ángeles de Cartago, porque allí se hacían montones de milagros, y él se está quedando atrás porque con la pandemia mucha gente le está muriendo, porque todo eso es falso. Es parte del mundo de la apostasía. Y dice la palabra del Señor: lo que estoy diciendo es fuerte, pero es real, y estamos para oír la verdad. Dice 1 Timoteo 4:1: el Espíritu Santo advierte de este problema en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu, el Espíritu aparece con mayúscula, para que no confundamos con cualquier otro espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, no eran en aquellos tiempos, no era en el tiempo en que se escribió esa escritura. Lo que estaba advirtiendo el Espíritu Santo sería para los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Te explico eso. Apostatar de la fe no es hacerse ateo. El ateo no cree en nada, entre comillas. Cuando usted habla con él y luego se va, que Dios le acompañe, ¿verdad? Y se preparan para pelear con Dios. ¿Por qué pelean con algo que no creen? Así es que la idea apostatarán de la fe tiene que ver no con el ateísmo, sino con aquella gente que, habiendo conocido de la verdad, se han apartado de la verdad. Con aquella gente que, habiendo conocido la sana doctrina, se han apartado de la sana doctrina. Y aquellas personas que, habiendo oído de la palabra del Señor, se han apartado de la palabra del Señor. Eso se define como apostasía. Y el Espíritu Santo dice que eso sucedería en los últimos tiempos, porque la apostasía florecería en los últimos tiempos. Y entonces mucha gente van a creer en esas cosas. Normalmente el caldo de cultivo para los apóstatas va a ser siempre los profesantes. Nunca serán los verdaderos creyentes, sino los profesantes. Gente que en apariencia han creído, pero en el fondo no han recibido a Cristo como Salvador personal. Y la palabra del Señor dice que apartarán de la fe. Y observe a qué van a escuchar. ¿Qué van a escuchar? A espíritus de demonios. Ahora, no es que los demonios van a tomar los púlpitos para predicar, sino que el diablo tiene mensajeros en muchos púlpitos de iglesias apóstatas transmitiendo un falso mensaje a las gentes que se reúnen allí. Y entonces las gentes están escuchando doctrinas de demonios, de gente mentirosa que no está predicando la verdad, de gente que acomoda las cosas a sus gustos, sus intereses, o aún al interés de la religión que proclaman. Nosotros no proclamamos una religión, nosotros proclamamos a Jesucristo, proclamamos la verdad de Dios, creemos en la iglesia que Jesucristo ganó a través del precio de su sangre, creemos que por su gracia y su misericordia Él nos ha traído a ser parte y queremos permanecer fieles a Él y a su palabra, como la iglesia de Filadelfia. Al Señor le dice que hay una promesa para esa iglesia. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No se aparten de ahí, porque los que apartan de ahí son calificados por el Espíritu Santo como apóstatas. Dice la palabra: y apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y yo pudiera citar un montón de doctrinas de demonios aquí que usan estas gentes, pero no me voy a entretener en eso. Podría citar un montón de doctrinas que son prácticas de ellos. Usted las ha oído, las conoce. Y si algo no le enseña la Biblia, es un invento, una doctrina del diablo que predican, no importa quién predique, porque a veces los mismos hombres se elevan hombres, pero para decir solo dos detallitos tocante a esos, los nuevos profetas del siglo XXI, esa es una doctrina de demonios, porque ya no hay profetas. Y los nuevos apóstoles del siglo XX y XXI son doctrinas de demonios, porque ya no hay apóstoles. Desde el siglo I dejaron de ser los apóstoles. Desde el siglo I dejaron de ser los profetas. Y si hay profetas y apóstoles, eso viene de doctrinas de demonios. Eso solo para quitar un detalle.
Así es que cuando a usted le anuncia uno de eso, apague lo que está oyendo y vaya a leer la Biblia y dígale al Señor de rodillas, enséñeme. Tenga cuidado con eso. Le puedo citar otro. La Biblia habla en contra del pastorado femenino. Y hoy hay un pastorado femenino. Eso es doctrina de demonios, enseñanza de hombres. Porque él dice en 1 Timoteo 2, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Y explica la razón. Porque no fue Adán el que fue engañado, fue Eva. Entonces Dios quiere proteger la mujer del error. ¿Por qué? Porque el diablo probablemente intentó contra Adán, pero la que se dio fue Eva. Y esto no es asunto de machismo ni cosas como esas. Es lo que enseña la Biblia. Y es la razón que da. Si usted quiere poner una tarea, se lee 1 Timoteo 2. Y ahí va a encontrar la postura de Dios. Dice, cuando dice allí se salvará, está hablando, se salvará de las falsas doctrinas, del engaño de Satanás. No malentendamos, tengamos cuidado allí. De manera que no nos quedemos allí por la. Solo póngalo como el stock de tareas que está dejando el pastor en esta noche. La palabra del Señor dice allí unas características de la apostasía, y esa apostasía dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar la conciencia, ¿cuál es la idea? Tienen la conciencia cerrada, no les entra la verdad, tienen una mente cerrada, y a veces usted trata de explicar, de traer gente a Cristo, y están cerrados, obcecados. ¿Sí? Dice el verso 3, características que identifican un poder religioso, prohibirán casarse. ¿Qué poder religioso en el mundo llamado cristiano prohíbe casarse y a quién prohíbe casarse? ¿Alguien quiere decir? ¿Y a quién prohíben casarse? Y dice que en 2 Timoteo 3 dice, y el obispo debe ser marido de una sola mujer. Puede ser un ministro soltero, no hay problema con eso. Pablo era soltero, pero el ministro es preferible que sea marido de una sola mujer, porque también ataca el divorcio, ¿verdad? Porque hay muchos ministerios donde hay segundas, terceras y no sé cuántas mujeres. Debe ser marido de cuántas, y la razón porque que no sabe administrar su propio hogar, ¿cómo puede administrar la iglesia del Señor? Y llama la atención en ese sentido. Dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios dio. Dígame un grupo religioso en el planeta que prohíbe, grupos religiosos dentro del mundo cristiano que prohíbe comer ciertos alimentos. ¿Y cuándo lo hacen? Hermano, son cosas que usted tiene identificadas. Si quiere leer más tocante a eso, porque da más características, añada a su tarea. Apocalipsis 17, por favor. Ahí va a encontrar más características que se abonan a eso. Y habla identificando la apostasía. Pero aparte de esto, pues la Biblia habla allí de que en este movimiento apóstata también tuvo hijas. Y cuando habla de hijas, está hablando de movimientos que han salido de allí. ¿Está oyendo? Y usted lo puede citar. Estoy seguro, el hermano Mauricio le hizo una exposición tocante a él. De manera que, amados hermanos, la iglesia está
en los últimos tiempos. Está viviendo el tiempo de la apostasía. Y en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 también, da una lista de características que conformarán o que identificarán, inclusive por los versos 4 y 5, a gente religiosa. Y allí habla de las características de los hombres en los últimos tiempos. Y dice el verso 4, al final, amadores más de deleites que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué significa? Parecerán cristianos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque aparentan ser cristianos, pero viven una vida inmersa en el mundo, en las cosas temporales, perecederas. Y el verdadero creyente le da al Señor un consejo allí, en 2 palabras, en 3 palabras. A estos evita, porque no es el compañerismo que debe cultivar el creyente. Creyente es el sabio. Capítulo 4. Dice la palabra del Señor: al verdadero creyente, al verdadero siervo de Dios, le dice el verso 1 y 2, encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. ¿Qué cosa hay que predicar? La palabra. Eso es lo que la gente tiene que oír. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que predique la palabra, que dice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tanto énfasis a los verdaderos creyentes y siervos a hacer la tarea en base a la palabra? Verso 3 explica sobre el problema de la apostasía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque la gente quiere oír, pero aquí le prestan el oído. ¿Dónde está el problema, verdad? Y los creyentes debemos tratar de trabajar en el Evangelio, en el discipulado, porque sucede una curiosidad: ganamos a alguien para Cristo y le caen los falsos maestros. Hemos tenido un montón de experiencia en este sentido. Ganamos a alguien para Cristo y se le acercan los falsos maestros, los religiosos, con sus mentiras y su engaño, a fin de arrastrarlos al error. Entonces ahí es donde los creyentes no solo debemos trabajar por ganar a las personas a Cristo, sino también por darles un discipulado, trabajar un discipulado por ellos. Yo como pastor me he esforzado, he tratado de proveerle a los creyentes un folletito que consiste en 20 lecciones para dar un seguimiento. Ese seguimiento marcará la diferencia en la vida espiritual del creyente. Hay 20 temas allí específicos, muy ligeros. Solo el creyente debe tratar de conocerlos, de entenderlos, para que pueda explicarlos. Son, 3, 4, 5 ideas expuestas con el contenido bíblico en cada lección, de manera que ha sido simplificado ese discipulado a fin de que el creyente pueda hacer el trabajo con facilidad. No descuidemos a los que hemos ganado para Cristo y no descuidemos el discipulado, porque los falsos maestros y los engañadores tratarán de atraparlos y arrastrarlos al error. ¿Pueden verdaderos creyentes ser arrastrados al error? Claro que sí.
San Mateo 24, 24, así lo deja ver. Porque vendrán falsos cristos y falsos maestros y harán prodigios y señales, y dice la palabra, y engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Está oyendo, porque el escogido que se descuida, el diablo le da su arroz con mango. El creyente que se descuida va a comer el sancocho de la mentira. Nuestra iglesia debe ser una iglesia celosa. Usted como creyente debe ser celoso respecto a usted mismo y respecto a los demás, en el sentido de ayudar. Si conoces la verdad, transmita la verdad. Y si tienes que plantarte respecto al error, hay que plantarse respecto al error. Por allí los falsos maestros han encontrado que la Biblia es un arma, que de repente hay que limitarla. Y entonces el argumento que usan es que la Biblia no es para contender. Yo pregunto, Efesios 6 dice lo siguiente, que la palabra es la espada del Espíritu. Pregunto, ¿para qué es la espada? ¿Para qué es la espada? Se la maliluso. Pedro andaba con la espada y le cortó la oreja a Marco, el hijo del sumo sacerdote. La palabra es una, como digamos, la espada literal ilustra la palabra de Dios. Ahora no es que vamos a armarnos con palos y espadas, no, el Señor no quiere eso, pero sí quiere que nos armemos con la palabra. La palabra es una espada que sirve para defendernos y sirve para qué? Para atacar. A ver, aquí en Efesios 6:17. 6:17, gracias hermano. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yermo, ¿verdad? La salvación. Necesitamos estar seguros en quién hemos querido, amén. Con fuertes convicciones, armarse de qué? De la espada. ¿Qué es la espada? Póngale en su corazón. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Llénense de la palabra, porque esa palabra le va a servir para defenderse y para atacar. ¿Qué cosa va a atacar? La mentira, el engaño, el pecado, las falsas doctrinas, las astucias del diablo. De manera que dice ya, les cito Judas 1:3. Judas es solo un capítulo, perdón. Verso 3. Dice la palabra del Señor: dice Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos. ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? La Biblia dice que le entienda. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que contendáis. ¿Y de qué forma? Ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Le están leyendo? No vaya a salir diciendo que el pastor se lo inventó y lo dijo. Espero que usted tiene una Biblia en su mano y me está siguiendo. Porque si la Biblia lo dice, es lo que Dios quiere. Porque o nos plantamos en la verdad o el enemigo gana ventaja. El error, la falsa doctrina. ¿Qué hacemos? Dejamos
que el mundo del engaño nos venga encima o nos plantamos. Dice que la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:5, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que debemos lucir los estándares o los estandartes de la verdad. Y el texto dice: contender ardientemente. El verso 4 indica el problema. Veamos el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Está oyendo? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Oye, ningún salvo va a ir a condenación. Así es que son gentes que entraron encubiertamente que no son salvos, pero se van a armar en el conocimiento para tratar de atacar la verdad y la sana doctrina. Y los hay así por todos lados. Dios los conoce. Usted y yo solo debemos ser celosos, muy prudentes. ¿Qué oímos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aférrese a la verdad de Dios. ¿A dónde está la verdad de Dios? En este santo libro. Alguien dirá, pero cada quien lo interpreta como quiere. No importa cómo lo interpreten los que quieran interpretarlo. Yo le doy un consejo: interprete la Biblia a la luz de la Biblia, y la suma que tendrá siempre será la verdad. Entonces, ¿cómo le interpreten allá? A usted no le interesa. ¿Por qué? Porque muchos interpretan a la luz de la opinión de los hombres, sean teólogos, sean lo que quieran ser, porque hay en el campo de la teología enseñan incrédulos teología, la universidad, la gran religión está llena de teólogos. ¿Y qué? ¿Conocen la verdad? Por supuesto que no. Los mormones tienen teólogos, los testigos de Jehová tienen teólogos, los adventistas tienen teólogos, los católicos están llenos de teólogos. Esa es una garantía. No, usted no necesita un intérprete especializado a la luz de 2 Pedro capítulo 1 versos 19 al 23. Si usted entregó la vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted y puede guiarle a toda la verdad. Y el Espíritu Santo le va a enseñar y le va a explicar a la luz de la Biblia cómo se interpreta la Biblia a la luz de la Biblia. Cuando interpretamos a la luz de la Biblia, siempre la suma va a ser la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17. De manera que, amados hermanos, la palabra del Señor llama a los creyentes en medio de la apostasía a condenar ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. 2 Timoteo capítulo 4 versos 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Palabra clave: amontonarán. ¿Qué significa? Que serán muchos, multitud. ¿De qué? De falsos maestros. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si usted va a su concordancia y busca concupiscencia, va a encontrar la definición como gustos, deseos y pasiones. Significa que predicadores estarán enseñando lo que ellos quieran según sus gustos, deseos y pasiones. Hay que cuidarse de eso. Usted debe aferrarse a la verdad. Y dice el verso 4: un trabajo que hagan ellos, y es apartarán la verdad de lo mismo. ¿Está oyendo? No les interesa la verdad.
No quieren oír la verdad, quieren oír otras cosas, pero no les interesa la verdad, bajarán la verdad del oído y se volverán a qué. ¿Sabe usted bien definido qué son las fábulas? Si quiere, hacemos la comparación directa con las fábulas literarias. A mí me gusta ver a veces alguna fábula. ¿Y qué es la fábula? ¿Qué es la fábula? No es nada. No es nada. Invento. Espiritualmente hablando, religiosamente hablando, ¿qué serán? Inventos de hombres según sus gustos de ser y pasión. Y eso enseñará. Y entonces sale cosas como esta. Un aplauso para Cristo en medio de o un silbido, y hasta la patadita santa se han inventado, doctrinas de demonios, amados hermanos. ¿Cómo hay que tener cuidado? El tiempo se me fue por mucho. Ruego la disculpa, hermanos. Seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite. No olviden, el Espíritu Santo nos advierte que la iglesia está en los últimos tiempos, estamos en plena apostasía, que debemos prestar atención. Miremos qué sucede con Israel, por favor. Miremos el movimiento de las naciones, qué están planeando, qué están acomodando. Hay intereses en común, buscan una sola política, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. Ahí está todo. Y es cuestión de tiempo y esto se hará por consumado. Quiero decir que la plataforma para que gobierne el anticristo está lista. ¿Por qué no aparece ese hombre? Escúcheme bien esto. Porque Jesucristo nos ha pedido por su iglesia. Nos ponemos de pie. Vamos a ser despedidos. Amado Padre, Señor y Dios nuestro, muchas gracias por esta noche y el tiempo que nos has dado en tu casa. Gracias por este grupo de hermanos que se han reunido para compartir. Lo más importante que hemos compartido, Dios, es la alabanza para exaltar tu nombre. Hemos compartido un tiempo juntos y algo muy rico también, tu gloriosa palabra. Te damos gracias, mi Dios, por el beneficio de tu casa. Interésanos a estar y aprovechar los cultos, Señor, porque en ellos crecemos, nos fortalecemos y entendemos que las cosas espirituales son muy importantes. Ruego, mi Dios, que si alguien esta noche pues ha venido descuidando la oración, la lectura, el congregarse, ayúdele, Señor, a tomar con seriedad su vida espiritual y corresponder a la obra de Cristo hecha en su favor. Ruego, Padre amado, que sostenga firme esta iglesia en su fe, en su doctrina, en su forma de adoración. Nos ayude, Señor, a mantenernos fieles predicando el Evangelio y ayúdenos a darle seguimiento a aquellos que hacen profesión de fe. Toma el control de esta iglesia, que esta iglesia sea columna y baluarte de la verdad, que sea una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica para alabanza de la gloria de tu nombre. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos disfrutado. Despídenos en paz, regálenos una buena noche y si hay un nuevo día, que sea para seguirte sirviendo, adorando y esperando de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Con acción de gracias, Padre amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias, amados hermanos. Cuídense, guardemos la distancia.